la audiencia, bienvenidos a este noveno episodio de Occupational Health Radio, el podcast donde traemos la voz de expertos en salud para que con su experiencia y conocimiento nos sigan guiando a llevar una vida cada vez más saludable. El día de hoy estamos estrenando espacio y todo esto es gracias a ustedes. Muchas gracias por estarnos escuchando y por seguir promoviendo estos estilos de vida cada vez más saludables. Aparte de estar nosotros en un nuevo espacio, tenemos un invitado de honor. Está aquí con nosotros Jorge Garibay Mora y pues bueno, él es un profesional con más de 20 años de experiencia en recursos humanos y desarrollo organizacional. Ha trabajado en empresas como lo son Safran, Bosch, Coca-Cola, el Banco Nacional de México y bueno, en estos lugares ha destacado por impulsar justamente estas culturas laborales de crecimiento. También cuenta con una maestría en administración y un doctorado en recursos humanos, lo que lo posiciona como un experto en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Ahora sí que el tema, ¿están listos para esto? Vamos a hablar acerca de técnicas prácticas para manejar el estrés en un entorno laboral. Jorge, emocionadísima de tenerte el día de hoy aquí en este espacio. Bienvenido. El gusto es mío, muchísimas gracias. Gracias, felicidades por este nuevo espacio y sobre todo por ya estar en la temporada 2. Y como bien dices, pues ha sido gracias a la audiencia que ha recibido bien pues todos estos mensajes y sobre todo una forma muy natural y distinta y amena de podernos informar de lo que nos acontece hoy en día. Jorge, muchísimas gracias. La verdad es que este es de los proyectos más grandes y de los que nos enorgullecen más aquí en Occupational Health, porque al final del día ese es nuestro propósito como empresa, que es seguir fomentando estas culturas de prevención y poder llevar a las organizaciones esta parte de salud, no tanto centrarnos en una, sino verlo como algo integral, ¿no? La salud física y la salud mental. Totalmente. Para iniciar, me encantaría saber, para ti, ¿qué significa tener niveles de estrés altos en el entorno laboral? Mira, me gustaría comentarte primero que así como tú estás haciendo alusión a la parte de la salud, lo importante cuando hablamos de estas cuestiones que son invisibles a los ojos de cualquiera, ¿no? Porque son enfermedades silenciosas, que una vez que ya es algo totalmente manifiesto, ya es, podría llegar a ser a veces demasiado tarde para tomar acción, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el concepto de salud mental. La pandemia nos ha brindado cosas fabulosas y entre ellas es priorizar la salud mental y tomarla casi al mismo nivel que la parte física. Saber Ujú. que no es una cuestión nada más de echarle ganas, no es una cuestión nada más de actitud, sino obviamente ha despertado en muchas personas, pues, una gran necesidad de contener, de atender y sobre todo de estar más conscientes de la cultura de prevención, ¿no? Ya es algo de lo Claro. cual podemos hablar abiertamente y finalmente, como punto de partida, es entender que al ser una enfermedad invisible, un padecimiento invisible, pues puede tener repercusiones desde la pérdida de la vida, inclusive, no Claro. solamente la fuente de trabajo, Ujú. sino también, pues, la afectación que hay a todo nuestro entorno familiar, ¿no? Claro. Claro, Jorge. Y como mencionas, hay veces que ni nosotros mismos sabemos que estamos en esta situación, ¿no? Tal vez lo llegamos a normalizar, que sentimos un poquito de ansiedad, que la ansiedad vaya incrementando, después llegan los ataques de pánico, después pues ya estamos hablando de algo mucho más grave, que como bien comentas, empieza con una parte mental que a veces bloqueamos por normalizar nuestro día a día, ya sea por estrés de la chamba, por estrés de la familia, pues ahora sí de una vida, ¿no? O sea, tenemos varias responsabilidades en nuestras esferas de vida, y es como esta importancia de saber hasta qué punto es un estrés normal y saber cuándo mi estrés ya me está tal vez afectando también en, pues, tu salud física. Estamos acostumbrados a entender que nuestro diálogo del día a día, cuando tenemos un día productivo, normalmente decimos una frase, ¿no? Como decir, tuve un día de locos. Sí. Tuve un día apresurado, estuve haciendo varias cosas y eso durante mucho tiempo ha sido sinónimo de entender que estamos siendo productivos, Ujú, pero es una línea muy delgada cuando ya llega a tener alguna afectación
que está impidiéndome realizar las cosas de la mejor manera, ¿no? Y Ujú, entonces es algo tan sutil llevando a finalmente a dejar a un lado nuestra salud, comprometer nuestro desempeño ujú. y muchas veces llega a ser un tema que detona ya previo a un ataque de pánico, pues Mm, algunas cuestiones de síntomas de ansiedad, ¿no? Y diferenciando esta parte de ansioso, alguien con mucho dinamismo, como es alguien enérgico que tiene mucha pila, sino ya es una cuestión de un pensamiento destructivo, mucho más fantástico de lo que realmente puede llegar a ser, totalmente relacionado a la catástrofe y pues acompañado de pensamientos destructivos, pues obviamente, ¿cómo podemos hablar que un desempeño pueda ser eficiente de un colaborador? claro, claro, claro. ¿Cuáles serían, ahora sí que los factores más comunes que tú has distinguido en esta parte del entorno laboral que dices: "¿Sabes qué? Este colaborador ya está empezando a tener cuadros de estrés", pero más de lo normal? Fíjate que es muy interesante porque muchas veces nos vamos con la idea pensando que es la misma tarea la que provoca la ansiedad, el estrés, la frustración, el burnout, pero mucho tiene que ver con los contextos. Es decir, es a través de la relación con el jefe que muchas veces determinamos si tuvimos un día exitoso, un día bueno, un Claro. día malo. Pudimos haber realizado demasiadas tareas, pero depende de nuestro estado anímico, cómo lo calificamos y está proporcionalmente relacionado a cómo me llevo más que con mis pares, con mi jefe. Mm, Entonces, muchas veces los jefes pensamos que no ujú. somos famosos con nuestros colaboradores, con las familias de nuestros Sí, colaboradores, pero finalmente ellos llegan a casa a desahogarse y hablar de cómo fueron tratados, tratadas con esta relación de colaborador-jefe, ¿no? Entonces, ujú, para poder distinguir cómo ya va siendo un tema de ansiedad, evidentemente hay una sobrecarga de trabajo y puede ser que la persona puede ser muy eficiente en sus tareas en el día a día, pero llega un momento en que todos tenemos cierto límite. Y cuando no claro. tenemos experiencia en priorizar qué podemos hacer primero, qué podemos hacer todo, hay una frase que me encanta, Hazel, que es, podemos con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Entonces Claro. tenemos que priorizar. Y muchas de las veces no sabemos cómo hacerlo. Queremos atacar todo de una sola raíz, queremos, hacer todo de la mejor manera y obviamente dando evidencia de desempeño de que somos buenos, que no estamos Ujú. comprometidos y demás, pero muchas veces esta parte humana de saber hasta dónde puedo llegar y empiezo ahí, de una manera muy silenciosa, a comprometer mi salud. ¿Y cómo se ve esto en el día a día? Se ve cuando una persona de repente empieza a retrasar, sus periodos de comida, ¿no? Entonces empieza a priorizar la tarea antes que cuestiones biológicas como periodos de descanso. Entonces ya la persona empieza en su periodo de sueño y empieza una cuestión a retardar, tomarse más tiempo para conciliar el sueño, ¿no? Claro. Ya estás hasta soñando, ¿no? Lo que tienen que ser las 3 de la mañana. Entonces, como eso aparentemente no tiene un efecto negativo, si no es una persona pues, está comprometida, está metida en lo suyo, pero todo estaba, pensando en la cuestión de cómo se puede complicar las cosas, empieza a desarrollar de una manera muy sutil cuestiones, fantásticas, catastróficas, que si no se logran detectar a tiempo, pueden convertirse en un cuadro de ansiedad. Wow, la verdad me encanta todo lo que nos estás compartiendo en este podcast. Creo que, nos estás dando una visión, justamente de cómo está empezando esto, ¿no? Creo que hay que poner especial énfasis a los líderes de las diferentes empresas en la importancia de la relación con nuestros colaboradores. Porque sí, sí es cierto, o sea, puedes estar lleno de muchas tareas, puedes estar lleno de muchos proyectos, pero al final del día, si tu relación con tu jefe es buena, sabes hasta dónde puedes también externarlo, ¿no? Así de: "Oye, pues ahora sí somos del mismo equipo, vamos ahora sí que a darlo todo en la cancha por todos", o cuando te lo están pidiendo de una mala forma, ¿no? O sea, es muy diferente el nos sentimos los 2 parte de y vamos a lograr esto, a un te estoy exigiendo, exigiendo, exigiendo y aparte, de que, pues, las tareas son muchas, te lo estoy pidiendo de una manera en la cual pues cualquier persona se sentiría estresada, sea una tarea o sean un millón de tareas. Esta parte de responderle a un jefe puede ser muy estresante y yo sé que en las multinacionales luego no le respondemos solo a un jefe. Luego tenemos un jefe en Norteamérica, tenemos un jefe al cual le tenemos que mandar resultados en Brasil, por ejemplo, y a nuestro jefe de México.
y a diferentes team leaders a los cuales les tenemos que estar dando visibilidad. Cuando existe esta situación de que, ¿sabes qué? Tu fuente de estrés puede que no venga de un solo lugar, sino de varios, hablando nada más en el entorno laboral. ¿Cómo podríamos nosotros gestionar esta parte de, okey, a ver, mi líder de tal me está pidiendo tal, mi líder de tal? O sea, yo ya nada más, ya no es nada más una fuente, ya son varias fuentes. Esto pasa muchísimo en las multinacionales. ¿Tú cómo lo has gestionado, Jorge, o cómo has visto que algún otro equipo lo haya gestionado en una situación de constante cambio y constantes requerimientos del exterior? Fíjate que es una muy buena pregunta, porque normalmente la gente llega a pensar que entre más alto es el nivel jerárquico, menos es el estrés, y es Ujú, completamente lo contrario, claro. ¿no? Sobre todo aquellas figuras de autoridad en empresas multinacionales que tienen reportes en Europa, en Norteamérica, en diferentes partes en el mundo, pues es no solamente el tema del habituarte a la tarea día a día, sino también a la cuestión del idioma, que por más que seas bilingüe o trilingüe, pues siempre hay cosas que tienen que ser muy acotadas y en un contexto especial. Pero finalmente la sensación es la misma, ¿no? Ujú, Entonces, el tema de la ansiedad, no podemos menospreciar que un colaborador de recién graduado de la universidad tenga sus primeras experiencias laborales y el padecimiento y el sufrimiento es el mismo. claro. Entonces, obviamente, las fuentes son distintas, el nivel de estrés al que puede someterse es el distinto, pero las manifestaciones en el cuerpo y la afectación puede ser exactamente la misma. Entonces, no quiere decir que uno sea más valor que otro. Ujú, Finalmente, estamos hablando de personas y tenemos una sensación muy similar a la cuestión del dolor, y sí. es un dolor psicológico, un dolor mental intangible que no Ujú. puedes dimensionar hasta que no te centras específicamente en cada uno de los casos. Y son varios frentes que están abiertos, porque estamos hablando también de nuevas generaciones que bien las hemos clasificado, o bien o a mal, lo hemos clasificado como generaciones de cristal, en el entendido Sí, de que las generaciones anteriores, sobre todo generaciones baby boomers, un poco de las X, pues estamos acostumbrados porque nos incubamos en un ambiente en donde primero es la tarea, ¿no? ujú. Y ahora estamos más en la atención de cómo se siente la persona, cómo Claro, lo sí, recibe. sí, sí. Y yo creo que ese es el reto más grande de los líderes hoy día, a romper sobre todo los líderes que somos de la generación X, romper ese paradigma de entender que si yo tengo un estilo de liderazgo, mi equipo se tiene que adaptar a mí y ahora es un paradigma completamente distinto. Yo me tengo que adaptar a las necesidades de cada una de las personas que componen mi equipo, saber distinguir cuándo ya es una carga excesiva de trabajo que puede estar afectando a la persona. Porque puede haber una carga de trabajo considerablemente, pero una Ujú, persona que lo gestiona muy bien, emocionalmente está muy bien. Pero claro. también la pandemia, repito, nos ha venido a enseñar muchas cosas y a poner sobre la mesa situaciones de vulnerabilidad que antes no estábamos acostumbrados a Sí, hablar, ¿no? claro. Totalmente de acuerdo. Me hizo total sentido, la verdad es que me quedó el saco con eso de que el estrés no depende de la posición que tiene. Yo me acuerdo que en la etapa de mi vida donde más altos niveles de estrés viví fue cuando estuve de intern en una empresa multinacional y la verdad es que eso era totalmente nuevo para mí, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrada a tener como la exigencia de mis maestros de la universidad, tal vez de mis papás, pero no ya ser parte de una empresa que sabes que aunque tu rol tal vez es de intern, si algo salía mal, pues ibas a afectar a, ahora sí, en mi caso, toda la cadena casi de supply chain, porque era el número que le pasabas, ¿no? Que tú nada más tenías que pasar de un Excel a otro, a la tarea más sencilla del planeta, pero decías: "Híjole, y si por X o por Y pongo un 1 y no un 9 o así", pues es como esa gestión del estrés y te impacta igualito, o sea. Totalmente. Porque, por ejemplo, en este caso que tú comentas, pues no quiere decir que porque sea una tarea muy específica, muy concreta, no quiere decir que no hayas tenido una situación compleja. Igual el CFO o el CEO estaba hablando de millones de dólares en relación a la decisión, pero el cuerpo lo siente de la misma manera. Claro. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y también estaba viendo un video, Jorge, que hablaba de la comunicación que tienes que tener con las generaciones. O sea, es muy diferente que tengas que reportarle a tu jefe baby boomer, que dices, ok, tal vez es más analítico, tal vez es tal, tal o tal es lo que me va a revisar el reporte, los deadlines, todo súper así, ¿no? Un poco más cuadrado, la verdad. Si le tengo que reportar a mi jefe millennial, que mi jefe millennial, pues sí va a tener un poco más de apertura, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? No me dio tiempo de acabar porque tuve una situación de tal o tal,
va a ser como, okey, okey, no te preocupes, al final del día eso es igual de importante que el reporte, cosa que si le dices a un baby boomer, tal vez te diga: "¿Y por qué no te llevaste el tal a tu situación? Yo soy la esta persona y me tienes que entregar sí o sí, porque tienes un deadline". Es que es muy complicado porque a veces confundimos la empatía con Ujú. una falta de tener, compromiso, ¿no? Con una falta de Sí. tener prioridad, o sea, calidad en los entregables. Ujú, Una ujú. cosa es que podamos ser empáticos y entender el contexto de lo que se está viviendo, y otra cosa es que caer en lo permisivo. Entonces, Claro. ahí es una línea bastante delgada. Obviamente, generaciones baby boomers y generaciones X estuvimos incubados en un ambiente laboral en donde no me importa lo que vivas en tu casa, aquí vienes a trabajar y aquí se viene a entregar. Ujú, ujú. Entonces, tanto tiempo estar programados con esa idea, toda la cuestión emocional pasa a un segundo plano. Y generaciones, sobre todo ahorita los líderes ya millennials y bueno, próximamente los centennials, ya están siendo mucho más sensibles a esto, pero ahí Ujú. el error es que obviamente nadie los ha enseñado a gestionar y lo vas aprendiendo sobre horas vuelo, es no confundir la parte empática con la parte también de cumplimiento de resultados. Claro, tenemos que llegar a ese Punto medio. balance todavía, punto medio. Yo creo que ahora sí que los millennials todavía estamos aprendiendo ese camino entre vamos a darle esta importancia a la parte de la vida del colaborador, pero el enfoque a resultados al final tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque, pues, las empresas también, al final del día son negocios, ¿no? Se tienen que Claro. entregar estos resultados. Jorge, a ver, ¿tú cómo detectas que uno de tus colaboradores ya está en esta parte de burnout, en esta parte de agotamiento extremo? Y sobre todo, ya cuando un colaborador está en este punto, eh, ¿cómo le haces tú? O sea, ¿o qué plan le pones para entender si esta persona no está llevando una buena gestión y por eso viene el estrés y toda esta situación de la que ya venimos hablando? Ponerle otra persona manos adicionales o, ¿sabes qué, estimado colaborador? Te invito a un taller de gestión del tiempo, ¿no? O de agenda efectiva. Mira, muy buena pregunta, porque se convierte en un tema muy sensible, porque ya hablamos en la parte íntima de la persona, porque puede ser que sea el estrés o el burnout producto de una acumulación de Ujú, tareas o también alguna situación que haya estado viviendo la persona en casa, como separación, la pérdida de un ser querido o alguna cuestión de algún padecimiento concreto, ¿no? Entonces son esas dos vertientes. Hay que entender muy bien, sobre todo ahora con todas las reformas laborales en torno a los trastornos y los problemas que pueda haber psicosociales en la empresa, son derivados de la psicología ocupacional, ujú, más no problemas que vienen en casa. Pero hay que entender que lo primero que tenemos que establecer para poder identificar son establecer lazos de comunicación y confianza, ujú. ¿no? Entender que de estos temas también se puede hablar, también se puede poner sobre la mesa y entender que todos tenemos cierto límite. Porque logra ser muy difícil identificar si no tenemos un lazo de comunicación y confianza con nuestros Mm, colaboradores, porque normalmente, ¿cómo se ve esto? Pareciera que el desempeño es el que va bajando. Se empiezan a cometer errores muy recurrentes, se empiezan a olvidar las cosas, tienes que repetir 2 o 3 veces lo mismo, y entonces la persona, cuando hablas con esta persona, aparentemente te entiende muy bien, pero está viviendo tanto porque toda su energía está concentrada en no mostrar que se está padeciendo un tema de burnout y finalmente cuando terminas la conversación pareciera que no pasó nada. Entonces, por eso es muy difícil detectarlo. Normalmente una persona que está en una condición de esta naturaleza, su desempeño ha bajado considerablemente, comete varios errores muy básicos y muy sencillos que ante otra situación no los cometería y es por eso que necesita levantar la mano. Lo peor aún es que la persona muchas veces no sabe que está en burnout, ¿no? Y entonces, híjole. ¿cómo acercarse a su jefe para decir: "Ya no puedo más, necesito un espacio"? Porque no se arregla, Hazel, con un tema de voy a un curso, me dan la Ujú, información y la gestiono. No, es un claro, tema que puede llegar a detonar muchas cosas que inclusive están desde antes de nuestro nacimiento en nuestro temperamento, ¿no? Que finalmente el temperamento parte de nuestra personalidad que es heredada. Desde antes de nacer ya lo teníamos en nuestra carga genética y también nuestra predisposición ante padecimientos mentales ya viene con muchas generaciones atrás, ¿no? claro. Y entonces aquí, si yo me pongo en un contexto en donde sale a la luz que yo tenía un problema de manejo de gestión de emociones, pues mi contexto laboral lo detona y entonces Ujú. es ahí donde salgo. Pero la clave está en tener esos lazos de comunicación y confianza con el jefe inmediato para poder hablar de esto, de lo cual antes no estábamos acostumbrados a hablar. Claro.
Oye, Jorge, pues te me adelantaste un poquito, porque justamente la otra pregunta era referente a como líderes o como coworkers, partners, ¿cómo podemos hacer para abrir justamente estos canales de comunicación y que nuestra gente sienta esta apertura de, a ver, me estoy sintiendo así, voy a decirle a Jorge, que tal vez estoy a 2 de caer en un burnout? Fíjate que yo creo que ayuda mucho el hablar de esta posibilidad, de poner sobre la mesa que es un escenario del cual no podemos negar que existe y que Ujú. eventualmente en algún momento de nuestra vida vamos a caer. No necesariamente estar en una etapa de burnout quiere decir que voy a detonar problemas de ansiedad o ataques de pánico. Puede ser Ujú. algún momento, en una temporada de nuestra vida. Puede ser inclusive una sobrecarga de trabajo y yo tengo arrastrando problemas de descanso o de Mm. alimentación, ¿no? Entonces, son síntomas similares a burnout, pero no necesariamente quiere decir que la persona ya no posee recursos para rápidamente salir porque fue un periodo determinado. La diferencia está en que ya empiezo a detonar pensamientos completamente irracionales. Un ejemplo muy sencillo. Hagan de cuenta que una persona cuando se está duchando, cuando se está bañando, viene una coladera Ujú. y pues de niño le dijeron que, que por ahí salen arañas para que el niño no metiera el dedo, ¿no? Ujú. Y él ya como adolescente y adulto va creciendo con esta idea rara, extraña de no, Claro. la coladera salen, ¿no? Pero ya un pensamiento destructivo es pensar que ya como adulto pone el pie cuando se está lavando el pelo y piensa que en algún momento una araña va a llegar y le va a comer el pie. O sea, empiezan de estos pensamientos catastróficos que no tienen razón de ser. Y entonces, cuando empieza a hacer muchos de estos ejemplos como este de la regadera en la vida cotidiana de la persona, es decir, me llama mi jefe y ya estoy pensando con taquicardia de que me va a decir que tengo un ultimátum o, veo un correo y lo leo en un tono amenazante. O sea, Ujú. son esas cosas del día a día que ya empiezan a detonar muchas cosas que nos imaginamos, porque la parte importante de estos trastornos de ansiedad, están relacionados a un tema de completamente, que vive en mi cabeza, ¿no? O sea, que Sí, de eso a la realidad es totalmente distinta. Entonces, porque yo ¿qué es lo que pasa? Que llega a ser tanto el cúmulo de emociones ujú, que me impiden verlo de una manera objetiva, y entonces yo empiezo a imaginar cosas claro. Bien dicen que la ansiedad, viene tras 90% casi, tras cosas que que nos no van a pasar. imaginamos. Ujú. O sea, nuestra imaginación ahora sí que no tiene límites, pero también es hacia dónde le llevas tu imaginación, ¿no? O sea, puedes ser una persona bien creativa y llevar esto a tu trabajo y buscar maneras innovadoras de estar solucionando cosas, o esta misma imaginación te puede llegar a generar ansiedad y estrés. Lo Sí. curioso es que la gente entre más creativa, más pensamientos destructivos puede llegar a tener. ¿En serio? Totalmente. Ay. Porque son cosas que están acostumbrados a ver pensamientos totalmente, fuera de lo tradicional, Claro, ¿no? claro, echan a volar su mente. Totalmente. Entonces, por eso dicen muchas veces que las personas que padecen ansiedad son unos valientes, porque realmente trabajan la ansiedad, porque es trabajar con tu propia mente, ¿no? Que te está jugando Claro, este tema de poner todo en tu contra. claro. Bien dicen que no hay enemigo más grande que uno mismo cuando se trata de estar pensando cosas o estar juzgándote, ¿no? O sea, te pueden juzgar externamente, pero luego hay esa pequeña vocecita interna que dice: "Hey, basta, Exacto. basta". Y sabes que es muy chistoso porque es muy difícil pedir ayuda. Sí, ¿Por qué? Porque al momento de entendernos como una sociedad, vulnerable, pero a la vez que al momento de levantar la mano y decir: "Oye, creo que me está pasando esto", ¿cuál es el principal miedo de la gente? Decir: "Oye, van a pensar que estoy loco, que tengo algo, que no sí, puedo", ¿no? Y como va claro. siendo tan sutil, porque va siendo de menos a más, ¿no? Ujú. Entonces se vuelve muy invisible y entonces muchas veces, ¿qué pasa? Que la gente, pues, pierde la fuente de empleo porque fue un cúmulo de problemas en el desempeño, en el historial de cumplimiento, y entonces en ese periodo, pues, ya se restablece, se desintoxica de Ujú. cortisol y empieza una nueva etapa, ¿no? Pero es importante que el escenario esté listo para hablar de estos temas de los cuales antes no estábamos en el entendido, Acostumbrados. acostumbrados a Ujú, hablar, y sobre todo ver que hay áreas de oportunidad, hay ujú. salida y no nada más es una cuestión de echarle ganas. Antes de pasar a tu siguiente pregunta, a mí me gustaría, compartirte
que lo más drástico es cuando los líderes padecen, algún trastorno de esta naturaleza. ¿Y por qué? Porque lo permean en el equipo. No, a ver, cuéntame más, esto está muy En la interesante. medida que los líderes puedan gestionar sus emociones y tener la facilidad de solicitar ayuda de manera anticipada, de manera preventiva, Ujú. pueden ayudar a que estas emociones a flor de piel y estas cuestiones de ansiedad cercanas Claro. a los ataques de pánico no se permeen en el equipo. Porque muchas veces el estado de ánimo del líder puede influir en los resultados del equipo. Chan, 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 chan. Esta no la esperábamos, la verdad, Jorge. Pero creo que me hace de verdad total sentido. O sea, yo creo que aquí me van a hacer un zoom así de que, ¿cómo crees? Es que sí, o sea, al final del día, como líder, tienes que dar resultados, tienes que ver también por tu equipo, pero tienes una chamba bien importante, que es conocerte a ti mismo. O sea, la verdad, esta parte de la gestión de emociones, esta parte de la inteligencia emocional, es la que también va a definir mucho camino de tu equipo, porque, a ver, problemas va a haber en todos lados, y al final como líderes estamos para solucionar. Pero nadie nos enseña a solucionar problemas del estado de ánimo de nuestra gente, cómo se está sintiendo en estos one on ones, cómo llevar el ritmo, ¿no? O sea, si está pasando algo, y me lo externan, no me lo voy a tomar personal, espero que el colaborador tampoco, No, y es que es pues súper complicado. O sea, imagínate que tienes un equipo que tiene todo para que ese día haya sido extraordinario, pero ujú, resulta que ese día el líder del equipo llega de malas, enojado, sí, hablando con un tono agresivo, cortante, automáticamente el resto del equipo, se ¿no? va a poner igual. Se va a poner igual. Sí. Un dato súper interesante, las generaciones, no solamente las millennials como la que tú perteneces, sino ya las Ujú. centennials también, lo que tú le haces como líder a uno se replica en automático al resto del equipo. Entonces se vuelve mucho más complejo gestionar Mm, equipos de nuevas generaciones, porque si tú tienes un problema que no logras gestionar con un colaborador, pues ya se traslada, ¿no? Anteriormente era como tuvo un problema con tal, se soluciona y listo. Pero sí, ahora ya hay un problema con algún colaborador centennial o millennial, ¿qué pasa? Que se traslada automáticamente a todos, ¿no? claro, Entonces se sí. convierte en una bola de nieve el no saber gestionar las emociones a tiempo. Las emociones son bien importantes en esta parte del estrés y aparte, yo creo que el estrés también se cascadea, porque muchas veces el equipo está okey, dándolo todo y todo, pero tu jefe, yo creo que fue regañado por el jefe, que seguramente fue regañado por el jefe. Entonces, este estrés se va viendo, notablemente, ¿no? Ay, hoy el jefe llegó como que sin sonreír tanto. Tú dices: "Híjole, ¿qué le habrá pasado?", ¿no? Y luego ya esto va siendo recurrente, pues, la verdad, ¿con qué ganas de llegar sonriendo tú, vas a hacerlo, no? O sea, Correcto. al final sí somos un espejo totalmente de las emociones que vivimos en el lugar de trabajo donde estamos. Audiencia, espero que, como a mí, les esté pareciendo este podcast interesantísimo. Como recap, ahora sí vamos a, adentrarnos un poco más hacia esta parte de los entornos de trabajo. Les platico que, bueno, Jorge cuenta con una certificación de Great Place to Work. Entonces, Jorge, me gustaría que me platicaras un poquito más acerca de esta certificación y cómo es que todos estos conocimientos los has llevado a cabo con tus diferentes equipos y qué dificultades has tenido y cómo las has, digamos, afrontado tras esta certificación. Mira, más que certificación, nada más una aclaración, es un tema de un distintivo, porque Great Place to Work es una empresa que se dedica precisamente a brindar soluciones a las compañías en términos de, la cuestión de la cultura, ¿no? Ujú. Y bueno, tuve la experiencia de poder implementar evaluaciones de clima y cultura Ujú. en la parte laboral y, por supuesto, lograr tener esos distintivos. Y bueno, pues, sales rankeado entre diferentes empresas, dependiendo del tamaño de la empresa a la que pertenezcas, sales rankeado en cuanto a diferentes prácticas. Es importante entender que no solamente porque evaluemos el clima laboral automáticamente cambia, tiene que haber Sí. acciones, tiene que haber planes y tiene que haber un presupuesto. Ujú. Porque si yo tengo en mi hipótesis antes de evaluar el clima laboral que necesito hacer algunos cambios y ajustes que implican recursos y yo no estoy Ujú. dispuesto a poner recursos, pues difícilmente haremos esa inversión porque mueves más el avispero, ¿no? Entonces, pero lo importante en la cuestión de clima y cultura es entender que es un proceso que lleva tiempo. Para poder cambiar la cultura organizacional es un proceso largo.
que puede llevar desde 3 a 5 años, que no es simplemente con algo, Guau. o sea, es un tema de poder hacer que toda la gente haga las cosas, como si nadie las estuviera observando, ¿no? De una manera Mm, completamente natural. Eso es lo que realmente llevamos cultura, porque es difícil medirla nada más por tomar una fotografía de un comportamiento. Entonces hay que tener claridad primero hacia dónde vamos a llevar a la organización a la que pertenecemos, qué tipo de comportamientos son los que queremos rápidamente evitar, cuáles ujú, son los comportamientos que queremos promover y sobre todo bajo cuáles principios, que son básicamente los valores, que son el sustento de esa cultura, ¿no? Y entonces evaluar cuestiones de cultura tiene también que ver con, en este ejemplo, cómo hacemos el match con, con la parte de la salud. Si en una cultura organizacional donde se permite hablar de estos temas, donde se permite dar la atención y entender que no eres un mal colaborador si levantas la mano y dices, estoy teniendo ya problemas de ansiedad, y que tenga un contexto de ayuda, de soporte, de cómo ayudarte y no nada más hacer el reemplazo de ya no me sirves, venga el nuevo, ¿no? Entonces, esas cuestiones son importantes, finalmente se van permeando en la cultura y la gente va viendo no solamente cómo tratas a la persona que tuvo el padecimiento, sino cómo pueden llegarlos a tratar a ellos si se encuentran en algún momento en una situación similar. Jorge, guau. Otra vez, guau. Este, okey, a ver, de aquí se derivaban 2 preguntas. Una es, ¿qué tan importante es la cultura organizacional justamente cuando los colaboradores tienen niveles de estrés altísimos? ¿Tú crees que estos niveles de estrés pueden venir tras una cultura? Fíjate que es algo muy interesante porque normalmente la gente que más padece ansiedad, la gente que más puede llegar a desarrollar ataques de pánico son aquellas áreas de servicio y de soporte, mucho recursos humanos, servicio médico. ¿Por qué? Mm, Porque finalmente estás conteniendo toda la emocionalidad de la empresa a la que estás brindando el servicio. ujú. Y se supone que tú como recursos humanos tienes que ser una persona que todo el tiempo esté bien y dando soporte. Pero bueno, ¿quién cuida a las enfermeras? ¿Quién cuida a los médicos? ¿Quién cuida al ejecutivo de recursos humanos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos finalmente con una misión de dar soporte, apoyo y contención, bueno, pues, ¿quién cuida de estos equipos de trabajo, no? Claro, sí, 100%. ¿Sabes qué? No voy a decir aquí, ni qué empresa, ni qué cultura, pero una vez me comentaron justamente que, digo, nosotros estamos aquí en México, ¿no? Pero que una empresa de otra cultura, de otro continente, pues, justamente estaba reclutando mexicanos, pero los líderes eran de alguna parte de Asia. Entonces, que la cultura que traían era bien diferente, pero que de verdad no había persona mexicana ahí que no viviera estrés diario, ¿no? Tan solo por las formas de pedir las cosas, por el ritmo, por ahí me comentaron de que los colaboradores no se podían ir antes que su jefe, pero eso lo veían ellos normalísimo, ahora sí que de donde venían, cosa que, pues, aquí en México no es Es nada que por eso normal. dicen que en el extranjero que los mexicanos somos como jarrito de Tlaquepaque, porque somos muy susceptibles, ¿no? Pero es interesante cómo podemos utilizar la emocionalidad como un punto a favor, porque podemos hacer relaciones a largo plazo mucho más eficientes que inclusive otras culturas. No es una cultura mejor que otra, simplemente es eso, es diferente, Diferentes, ¿no? exacto, muy diferentes. Muy bien, Jorge. Pues, muchas gracias por todo esto que nos estás compartiendo en, Occupational Health Radio el día de hoy. Y, pues, ya casi acabamos nuestro episodio, que la verdad me ha encantado. Para terminar este podcast, me gustaría, que nos compartieras algún consejo, en el cual, pues, veamos nosotros esta parte de cómo, justamente, como individuos, poder gestionar el estrés cuando este estrés ya está tal vez rebasándonos, ya nos dimos cuenta, ya lo hicimos consciente. Y como líder, te estás dando cuenta que alguien de tu equipo lo tiene, ¿okey? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo bajas? Para que esta persona, pues, no llegue justamente a un nivel, donde el estrés ya le repercuta en otras áreas de su vida. Correcto. Yo creo que una recomendación sería hacer el símil que alguien va caminando en una calle y de repente tiene una fractura expuesta porque tuvo un golpe, se cae y finalmente pasa alguien y le dice: "Échale ganas, levántate y sigue caminando", cuando la fractura está expuesta, ¿no? En la parte emocional pasa exactamente igual, no es un tema, ¿no?, de échale ganas, adelante, tú puedes, ¿no? Es esas cuestiones que pueden llegar a animar, por supuesto, pero hay que entender que estos padecimientos son reales, cada vez los vamos a ver más.
frecuentemente y que tenemos que estar sensibles a que nuestros equipos de trabajo no están exentos a padecer esta situación, que no podemos minimizar ni menospreciar que porque no es un puesto ejecutivo no lo va a padecer. Tenemos que acompañar a nuestros colaboradores a entender que puede estar viviendo situaciones en un contexto fuera del trabajo, pero lo detona en el trabajo. Y entonces tenemos que estar listos para brindar soluciones y alternativas. Y qué mejor hacerlo de una manera preventiva. Preventiva quiere decir que a través de estos lazos de comunicación y confianza, el colaborador va a poder llegar a levantar la mano y a pedir ayuda cuando sienta que está haciendo ya pues algo que no puede controlar y finalmente, evitar que esto llegue a desarrollar inclusive ataques de pánico. Perfecto, Jorge, pues muchísimas gracias. Yo creo que, lo importante es, sí, que nuestra audiencia escuche todos estos consejos, pero lo más importante es tratarlos de llevar a nuestra vida. Ya sabemos que tener niveles de estrés es algo normal. La verdad, ahora los ritmos de vida también nos exigen demasiado y pues vamos al 1000 por hora, ¿no? En todo, o sea, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, incluso que podemos ver esta parte de tratar de llevar un estilo de vida cada vez más saludable como una exigencia, ¿no? Hoy, ¿sabes qué? Estoy haciendo ejercicio temprano, estoy haciendo mis toppers el domingo para llevarme que el pollo, que la ensalada, Hay que incluir la meditación, por la ejemplo, la meditación es muy buena, es meditación, como me depuro de toda esta carga emocional que he tenido, así como tengo la disciplina en lo que se puede ver, también es importante incorporar claro, en lo que no se puede ver. claro, el journal, el híjole, tengo que leer 15 páginas de un libro diario y aparte tengo que sacar esto de la agenda y el otro. Está bien dar una pausa. O sea, de verdad, está muy bien dar una pausa y no por eso estamos haciendo las cosas bien o mal. Realmente las exigencias del día a día nos pueden llevar a un nivel de estrés, incluso en nuestra autopercepción, ¿no? Híjole, si hoy no me llevé el pollo, híjole, si hoy no hice ejercicio, me siento pésimo conmigo mismo, y si esto se va acumulando, ya tampoco estoy cumpliendo en esta área, y aparte mi agenda está llenísima, y aparte esto y el otro, ¿no? Es un no, a ver, vamos a hacer una pausa, vamos a pensar, vamos a ver cómo me siento el día de hoy, ya sea desde una posición de liderazgo, una posición de intern, sabemos que el estrés se vive igual en todas las posiciones de una empresa o en todas las áreas de la vida de una persona, ¿no? Pero es como este autoconocimiento, cómo me estoy sintiendo, porque esto al final del día también se va a poder ver reflejado en nuestros equipos, en nuestro rendimiento y ahora sí que si el jefe me regaña, ¿con qué actitud voy a llegar con mis miembros del equipo a solicitarle las cosas para así llegar a ese objetivo, no? O sea, sí, okey, ya tal vez yo me siento muy mal, pero ¿sabes qué? Tengo gestión de emociones, me entiendo, tal vez voy, hablo con mi jefe ya más tranquilos: "Oye, sí, vamos a hacer esto, pero tú que tienes mayor visión, ¿cómo le hacemos?". Respiro y voy con mi equipo y permeo la información, ¿no? Sobre todo ya con estas nuevas generaciones que sabemos que, tenemos que también tener un poco más de tacto, tal vez, al pedir como las cosas. Es un aprendizaje, no se logra de la noche a la mañana, es una Ujú, aventura y lo importante es irte dando la oportunidad de este autodescubrimiento, claro ¿no? que sí. Muchísimas gracias, Jorge, por estar el día de hoy con Al nosotros contrario. en Occupational Health Radio, el podcast donde traemos la voz de expertos en salud para que con su experiencia y conocimiento nos sigan guiando a llevar una vida cada vez más saludable. Y audiencia, les recuerdo que desde Occupational Health estamos constantemente llevando estos talleres y cursos de comunicación efectiva a través también de la norma 035. La norma 035 juega un papel muy, muy importante, sobre todo en esta parte de la salud mental y emocional de nuestros colaboradores. Es importante mencionar que no es únicamente por normatividad vigente. Al final del día tenemos que ver como cultura empresarial por el bienestar de nuestros colaboradores, porque esto se va a ver reflejado en la productividad. Así como tenemos equipos de psicología, pues también tenemos el servicio de salud ocupacional, donde colocamos a enfermeras, médicos, paramédicos, nutriólogos, fisioterapeutas, para buscar justamente que los colaboradores se encuentren en su mejor estado, hablando tanto de la salud física como de la salud emocional. Cualquier cosa, recuerden que tenemos nuestro sitio web, Occupational Health, donde pueden conocer un poquito más acerca de nosotros, del catálogo de servicios que tenemos. Y también tenemos redes sociales.
Nos puedes encontrar como Occupational Health México en YouTube, en LinkedIn y no nos quedamos atrás con lo que es Instagram. Entonces, nos vemos en el próximo episodio de Occupational Health Radio. Muchísimas gracias, como siempre, audiencia. Hasta pronto.